Ali, ya me conecté. Me puedes, por favor, dar inicio? No, no me puedo conectar. Ya. Listo. Qué pena que tuvimos acá unos problemas técnicos, pero ya los resolvimos. Denme un segundito, por favor. Perfecto. Ahora sí. ¿Me están oyendo todos? ¿Estamos todos? Ahora sí, perfecto. Perfectamente. Sí, muy bien. Bueno, perfecto. Pues muchas gracias. Vamos a dar inicio entonces a nuestro webinar. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Ya los voy a presentar mucho más estrictamente. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que están hoy conectadas. Gracias por su tiempo. También sabemos que hay muchas más personas conectadas de otros países, de nuestros países hermanos latinoamericanos. Les doy también la bienvenida. Una bienvenida muy especial también a nuestras empresas afiliadas del Comité de la Industria Química de la ANDI, y también obviamente a todas las demás empresas de la ANDI y de otras asociaciones hoy aquí conectadas en este webinar, en el que vamos a compartir algunas experiencias y obviamente también algunas buenas prácticas de otras asociaciones latinoamericanas en la construcción de toda esta reglamentación en materia de gestión de sustancias químicas de uso industrial que estamos construyendo obviamente en todos los países latinoamericanos. Como saben, y ubico un poco a nuestros panelistas hoy y también a nuestros espectadores, los que se están conectando y los que ya están. En Colombia, obviamente, hace ya algún tiempo hemos iniciado toda la construcción de normas alrededor del tema de gestión de sustancias químicas de uso industrial. Desde hace algunos años, cuando Colombia inició todo este camino de ingreso a la OCDE, se construyó a partir de un COMPES, el 3868, toda la política de gestión de sustancias químicas de uso industrial, que además traza un camino de todas las normas que se van a desarrollar durante estos años para cumplir con esa política, para implementar todas estas normas. Vamos en ese camino. En Colombia ya se adoptó el sistema globalmente armonizado a través del decreto marco, se están construyendo reglamentaciones, estamos también construyendo todo el decreto marco de gestión de sustancias químicas de uso industrial, el gobierno lo está construyendo, hemos participado como sector privado y también sabemos que Latinoamérica está en ese proceso. Los países que hoy vamos a vivir la experiencia nos llevan también un camino recorrido porque pues digamos además ustedes tienen también industrias muy representativas, industrias químicas muy representativas de la región, y nosotros tenemos mucho que aprender de ustedes. El Comité de la Industria Química de la ANDI se ha interesado mucho en que podamos compartir todas esas experiencias, que las empresas de la industria química colombiana entiendan que Latinoamérica también está en ese proceso y podamos aprender de esas buenas prácticas de cómo las asociaciones de industrias químicas alrededor de Latinoamérica tienen un papel fundamental en apoyar a las empresas en toda la implementación de esas normas, pero también a los gobiernos en la construcción de los mejores marcos reglamentarios para el país, no solamente obviamente para las empresas, sino también para el país completo, para el gobierno, para la ciudadanía. Entonces, de verdad, muchas gracias. Yo quiero presentarlos a todos ustedes. Hoy nos están acompañando Camila Hafner, que es asesora regulatoria de la Asociación de la Industria Química Brasilera, ABIQUIM. Bienvenida, Camila. Muchas gracias por estar aquí. También nos acompaña hoy Rolando García. Él es el líder de desarrollo sustentable y medio ambiente de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica
de Argentina y además es el líder de Responsible Care en Argentina. Bienvenido, Rolando, muchas gracias por aceptar esta invitación. Pablo Gracias. Olivares también hoy nos acompaña. Pablo es el coordinador del grupo regulatorio de la Asociación de la Industria Química Chilena, SIQUIM, y además es la cabeza de los asuntos regulatorios de la empresa SQM. Gracias, Pablo, por Gracias a estar ti, aquí. Juliana. Y Rubén Muñoz también está hoy aquí con nosotros. Él es el director de Medio Ambiente, Seguridad e Higiene de la Asociación Mexicana de la Industria Química, ANIC. Tenemos quizás la representación más importante de estas asociaciones de la industria química latinoamericana, que digamos son muy fuertes en todos los países, de verdad. Yo les agradezco mucho. Lo que vamos a hacer hoy es un conversatorio. No se trata obviamente de hacer presentaciones individuales, sino más bien que conversemos sobre todas estas mejores prácticas. Entonces vamos a tener diferentes bloques de discusión. Voy aquí a recibir algunos chats. Me están diciendo, ¿se oye bien? O me están diciendo que se bajó mucho el volumen de voz. No sé si los panelistas me confirman que están oyendo bien. Sí, muy bien. Yo bien. Sí. Perfecto, perfecto, listo. No, listo, ya me están diciendo que todo perfecto, me van poniendo ahí en el chat porque ustedes saben que todos estamos nuevos en esta nueva era de la tecnología que nos está dando muchas oportunidades, pero obviamente también a veces tenemos, listo, todos me están diciendo que escuchan perfecto, listo, buenísimo. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica de hoy? Tenemos varios bloques para compartir, digamos, de las experiencias que ustedes nos traen hoy. Nos interesa mucho como Comité de la Industria Química y como las empresas que están hoy conectadas, primero conocer en qué va esta reglamentación de gestión de sustancias químicas de uso industrial en sus países, digamos, de qué reglamentaciones se tratan, cuál es el estado actual hoy y un poco cuál ha sido su experiencia en la construcción de estas normas como asociaciones, con los gobiernos. Ese es como el primer bloque que vamos a compartir. El segundo es sobre el tema de las reglamentaciones e implementaciones de sistema globalmente armonizado, que es uno de los temas que hoy más nos interesa en Colombia avanzar. El tercero es toda esa construcción de normas alrededor de la gestión de riesgos y todos los modelos de gestión de riesgos de las sustancias químicas. Y por último, un poco, ¿cómo ven ustedes los desafíos y los retos futuros que tenemos, o los retos actuales y futuros que tenemos como asociaciones de industria química y como industria química, por supuesto? Además de que para el caso chileno vamos a hacer también una pregunta puntual sobre la experiencia de Chile como país OCDE y cómo eso impacta un poco la construcción de normativa y también la implementación de todo esto. Entonces, empiezo y yo les voy a ir como haciendo las preguntas a cada uno con ese primer bloque. Bueno, qué pena, al final, para todos los espectadores, vamos a tener un espacio para preguntas, para que ustedes hagan preguntas al final a cada uno de nuestros panelistas o en general. Y también les cuento que este webinar está siendo grabado y para los que no se han podido conectar, luego lo vamos a compartir y para que lo puedan ver al interior de las asociaciones o las empresas. Entonces, para empezar en nuestro primer bloque, yo quiero empezar, bueno, empecemos con las mujeres. empecemos con Camila. Camila, cuéntanos un poco cuál es el estado actual en Brasil de las normativas en materia de gestión de sustancias químicas y un poco cuál ha sido la experiencia. Sabemos que en Brasil se construyó por reglamentación desde hace varios años ya un comité o digamos una mesa donde se reunían intersectorialmente los sectores y la industria. ¿Cómo ha sido esa experiencia en Brasil, Camila? Tienes el micrófono apagado, Cami. Sí, lo siento. Bueno. Buenos días a todos y gracias, Juliana, por invitarnos
a esta charla. Yo creo que es muy importante para nuestra región podermos juntos discutir un poco más sobre cómo los países están tratando este tema. Bueno, en relación a Brasil, primero me gustaría decir que el Brasil es signatario de las convenciones internacionales de químicos como Estocolmo, Basilea y Rotterdam, también de la Organización para Prohibición de las Armas Químicas. Y creo que quien está y quien trabaja con las legislaciones en Brasil sabe que las legislaciones son muy complejas y ya existen algunas legislaciones para productos finales, ¿sí? Y la idea principal de la construcción del anteproyecto de ley, del texto para gestión de sustancias químicas, es de cubrir un espacio vacío que hay en relación a estas otras legislaciones, ¿sí? Bueno, el proceso de construcción del anteproyecto de ley tuvo inicio en 2014 por la Comisión Nacional de Seguridad Química, que llamamos de CONASC, en el ámbito del Ministerio de Medio Ambiente, con la participación de diversos ministerios del gobierno, de la industria, y en este caso Abiquim era la representante, el representante de los trabajadores y las ONGs. Y el proceso de construcción se dio durante 4 años, desde 2014, y CONASC discutió entonces este texto de un anteproyecto de ley y tuvimos incluso en 2016 un proceso de consulta pública del texto que estábamos trabajando. Específicamente el proyecto, el texto considera la racionalidad de una gestión de sustancias químicas, incluso el inventario, la priorización de las sustancias, la evaluación de riesgos y el control de las sustancias químicas producidas o importadas en Brasil. Bueno, después entonces de los 4 años, entonces al final de 2018, el proceso se concluyó y el texto fue direccionado a la Casa Civil. Pero tuvimos en el inicio de 2019, el gobierno brasileño se ha cambiado y este tema no ha sido priorizado por el nuevo gobierno y tampoco el anteproyecto siguió los trámites legislativos. Adicionalmente, en final de 2019, se ha sido presentado también un proyecto de ley por una iniciativa independiente de un diputado brasileño que cria el Inventario Nacional de Sustancias Químicas. Es un ratito diferente del texto de CONASC, pero con toda la problemática de la pandemia, no hubo acciones, tampoco hubo acciones relacionadas a este proyecto de ley hasta el momento. Ya dije que este texto de este proyecto de ley tiene diferencias notables en relación al anteproyecto que CONASC finalizó en 2018. Yo creo que otro punto interesante es que durante todo el proceso de construcción, Abiquim tuvimos alienados con los principios de ICCA
Y también contamos con la participación de los expertos en tema, los expertos internacionales en tema. Y esto fue muy importante para el desarrollo de este proceso, incluso por lo trabajo de Abiquim. Entonces, este es un resumen, ¿sí? De cómo se pasó y hasta el momento cómo está esta cuestión de la gestión de sustancias químicas en Brasil. Gracias, Camila. Entonces, un poco para hablar del caso de Brasil, importantísimo haber creado una comisión donde se construyó la norma junto con industria, gobierno y otros actores, y de ahí sale el proyecto de ley que se presenta para ustedes. En el caso de Brasil es un proyecto de ley, como en el caso de Argentina también, que ahorita nos cuentan. Pero importantísimo, y adicionalmente la participación de expertos también de los consejos, del Consejo de Industria Química Americana. Perfecto. Sí, decimos que el CONASC, que es la comisión que trabajó en este proyecto, es un foro multi-stakeholder, con varios involucrados, entonces gobierno, industria y otras partes también, y un proceso muy transparente que se dio, y podemos adelante hablar un poquito más. Claro que sí, perfecto. Bueno, Rolando, te voy a dar la palabra a ti para que nos cuentes un poco de la experiencia argentina, también desde SEQIP, cómo ha sido esa construcción de las normas, a través de qué canales, y un poco en qué va cómo van esas normas en Argentina. Bien, gracias, Juliana. En principio, gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto poder aportar alguna experiencia que tuvimos en Argentina, y obviamente también es un gusto poder estar en este panel y participar junto a nuestros colegas que realmente tienen una calidad profesional muy, muy alta. Así que muchas gracias en ese sentido. Bueno, parte de lo que Argentina transitó, primero vamos a hablar desde el punto de vista del sector privado, es similar a lo que planteó Camila. La verdad que Argentina, desde el punto de vista del sector privado, trabajó muy conjuntamente con la gente de la ICA, el Consejo Internacional de Cámaras Químicas, y también con las cámaras colegas. Así que, por la experiencia del sector privado, para nosotros fue muy bueno, dado que previamente no habíamos tenido ninguna no relación en ese sentido, pero sí alguna experiencia en el tema. Así que en ese sentido transitamos un camino de conocimiento apoyado por las empresas del sector. Desde el punto de vista de la relación y el trabajo con el gobierno, la verdad que Argentina o el sector privado trabajó muy positivamente con la gestión del gobierno anterior, y básicamente porque la gran diferencia, creo yo, por lo menos en mi visión personal, es que la administración anterior generó algo que no existía, y que era una relación entre los diferentes organismos o entes estatales que versaban sobre la regulación de productos químicos. Esto fue un paso muy importante porque permitía sentar en una misma mesa, que se llamó mesa interministerial, a todos los actores, y esos actores relacionarse con el sector privado. Claramente las regulaciones de productos químicos en Argentina, más bien pensado en el aguas abajo, existen, como acá, como en todas partes del mundo, pero no, de alguna manera, están menos consideradas desde el punto de vista de mirarla en formas alineadas, o mirarla a través de algún sistema como el SGA para todo el sector. Así que nuestra experiencia en ese sentido fue muy positiva. Se generó, como en el caso de Brasil, un proyecto de ley que estaba, digamos, que tenía 4 grandes, si queremos verlo en estos términos, tiene 4 grandes acciones: un inventario, una priorización un inventario de las sustancias químicas, por supuesto, en el país,
una priorización de esas sustancias, un análisis de riesgo y obviamente una gestión de control de esas sustancias. Así que el proyecto de ley se terminó hacia fines del año pasado, si no recuerdo mal, octubre, noviembre del año pasado, o meses anteriores, y se mandó al Congreso. ¿Cómo estamos hoy un poco para responder la parte de la situación actual en Argentina? Bueno, en principio hubo un cambio de gestión gubernamental. Esto significa, y en general, siempre cuando hay un cambio de gestión gubernamental, los proyectos se vuelven a mirar. Lo interesante que en este caso, la mirada que le está dando el gobierno hoy día al proyecto no es una mirada, digamos, a partir de empezar de nuevo, sino es una mirada de lo hecho y tratar obviamente de opinar a partir de la visión que tiene la gestión gubernamental hoy sobre el tema. Así que el proyecto se está analizando nuevamente, se está revisando con esta visión y entendemos que, bueno, tenemos que sacar del medio la coyuntura de la pandemia, pero entendemos que en un mediano plazo ese proyecto nuevamente va a estar en el Congreso para su tratamiento. Perfecto, Rolando. Es decir, entonces resumo un poco lo tuyo y también es, casi que todos los países latinoamericanos también dependemos de las voluntades de los gobiernos en esta construcción de normativas, que lo tengan en sus prioridades o no, los cambios de gobierno afectan, pero también un poco ahí de resaltar, Rolando, es también esa cooperación que tuvieron con Brasil en esta construcción, importantísimo, y también lo mismo, igual la creación de un comité o de una mesa donde se debaten y donde salen las normativas, que también es muy importante porque permite también dar a largo plazo, digamos, esa prioridad dentro de los gobiernos, a pesar de que cambien los gobiernos. Muy bien, muchas gracias, Rolando. Rubén, bienvenido, Rubén, y nos gustaría conocer la experiencia desde México, cómo se ha dado esa construcción de normativas de gestión de sustancias químicas de uso industrial, cómo ha sido el caso mexicano. Claro que sí. Igualmente, pues agradecerte la oportunidad y la posibilidad de compartir lo que estamos realizando aquí en México y pues también enterarnos de lo que han venido realizando aquí los colegas en otras regiones en torno a las sustancias químicas. Sí, en México desde hace algunas administraciones, esta administración va para prácticamente 2 años, y desde la anterior estuvimos tratando de armonizar de mejor manera la parte de las sustancias químicas. Aquí en México las sustancias tenemos aproximadamente alrededor de 12 leyes que les aplican a la industria química, alrededor de 20 y tantos reglamentos y no menos de 60 normas oficiales mexicanas que les aplican. Y pese a todo ello, se dice que pues no estamos regulados en la industria química. Lo que sí es un hecho es que ninguna de ellas establece un inventario. Entonces es increíble que pese a que somos una de las, o yo creo que es la industria más global, la industria química, el impacto que tiene en el mercado y porque suministra diferentes cadenas. En México no tenemos un inventario químico. Tenemos diferentes listados, ya sea por transporte, por medio ambiente, por el que sea. Entonces, en ese sentido, desde hace algunos años, junto con la Administración Federal, buscamos la manera de poder desarrollar un programa, un proyecto para poder tener un inventario en México y a partir de ciertos criterios como los que ha establecido ICA, porque era lo que queríamos nosotros también impulsar, pues para darle una mayor certeza a la industria en el ámbito de sus operaciones, sus actividades comerciales, que hicimos impulsar un inventario químico, pero por alguna u otra razón no llegábamos a concluir el proyecto como tal. En las últimas fechas, ya con esta nueva administración, al parecer hay un interés de poder generar este proyecto, ¿eh? No sabemos si va a ser una ley, no sabemos si va a ser un capítulo en algunas de las leyes que hoy estamos, pero lo que sí es cierto es que hay cierta interés y nos están permitiendo, por así decirlo, de participar. Se ha armado un grupo de trabajo. Hay algo que se llama el Consejo de Salubridad General aquí en México,
En estos momentos está un poco atorado por el asunto de la pandemia, pero dentro de ese consejo hay una actividad que es precisamente la parte de las sustancias químicas, y es con quien ellos hemos empezado a entablar este diálogo para poder compartir y participar en lo que desde nuestro punto de vista debería de ser la gestión de las sustancias químicas. Vemos que tenemos, repito, una gran cantidad de normatividad, pero no necesariamente está vinculada, está integrada. Entonces, tenemos una visión, creo que a lo largo de estos años el manejo de las sustancias nos ha permitido identificar esas oportunidades y esos retos que enfrentamos, y esperamos que en breve podamos tener este proyecto. Al interior de la asociación, junto con sus empresas socias, hemos integrado un grupo de trabajo en el cual hemos establecido diferentes elementos, diferentes prioridades la idea es tener una propuesta de parte de la industria de cómo debiese ser la gestión de sustancias químicas en México. Queremos presentarla en el próximo mes de julio, y queremos aprovechar este mes de julio y agosto porque el Congreso en México se encuentra ahorita en paro, ¿no? Por así decirlo, es una sesión permanente, pero no es el periodo ordinario. El periodo ordinario comienza en septiembre. Entonces quisiéramos tener la posibilidad de tener este proyecto, obviamente incluso hasta, porque no, platicado con el integrantes del mismo Consejo de Salubridad, pues para que en su momento poderlo plantear en el Congreso y esperar tener pues un avance bastante significativo para todos, ¿no? Poder tener ese inventario que yo creo que nos permitiría establecer una política pública mejor, y no nada más al interior, sino para podernos vincular con la región en el comercio de las sustancias químicas. Pues en este momento, repito, no tenemos una ley, un proyecto definido, establecido. Hay simplemente yo diría la mera buena intención de poder mejorar la gestión de sustancias químicas, pero hasta aquí vamos. Y claro, con GHS y algunos otros proyectos más. Claro que sí, excelente, Rubén. Entonces ahí resalto mucho también del caso de ustedes ese papel fundamental que además juega la asociación también en la elaboración de propuestas y en trabajo, digamos, conjunto con el gobierno. Y eso es muy importante, y creo que en Colombia también hemos un poco tenido esa dinámica, y es la oportunidad de poder también participar y apoyar también al gobierno en la construcción. Pablo, muchas gracias, Rubén. Pablo, y de una vez aquí, Pablo, además de la pregunta que le he hecho a todos nuestros colegas de los demás países, quisiera de una vez que nos pudieras contar un poquito la experiencia de Chile como país OCDE, para de una vez abordar esa pregunta, porque para Colombia eso es demasiado importante. Nosotros, digamos, hace muy poco somos miembro pleno ya de OCDE. Quizás toda esta construcción de normativa alrededor del tema de gestión de sustancias químicas de uso industrial inició ese camino cuando nosotros planteamos como país ese objetivo de llegar a la OCDE. Chile hace parte de la OCDE desde hace 10 años aproximadamente. ¿Cómo ha, digamos, el país, digamos, sentido, no sé, digamos, cómo ha cumplido con esos compromisos que se adquirieron en ese camino de ingreso a la OCDE y ya en la etapa de posacceso, y luego pues ya en un acceso pleno? Nos gustaría que nos contaras un poco también de esa experiencia atado a cómo está hoy Chile en la construcción de normativa, qué normas tiene en materia de gestión de sustancias químicas. Ok, intentaré resumirlo. En primer lugar, muchas gracias a Andy por la invitación, también a ti, Juliana, por la invitación a compartir nuestra experiencia y también aprender de nuestros colegas en Brasil, Argentina y México. Claro, como tú señalas, Chile es un miembro pleno de la OCDE desde el año 2010. La OCDE en la práctica el grupo como tal abarca una serie de políticas que van más allá de la gestión de las sustancias químicas, políticas en educación, económica, de políticas públicas, y el sector químico es efectivamente, o la reglamentación asociada al sector químico es efectivamente también uno de los pivotes importantes dentro de las decisiones y recomendaciones que los países que adhieren a la OCDE deben adoptar. Lo que sucede, o en el caso de Chile,
al ingreso de Chile a la OCDE, Chile adhirió a todas las decisiones y recomendaciones de la organización. Si ustedes tienen interés de revisar específicamente de qué se tratan, en la página web de la OCDE están todas las decisiones y recomendaciones que son, por así decirlo, políticas a los que los países tienen que adherir y que su reglamentación tienen que ajustarse de modo de generar mejores políticas públicas para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, que es la máxima de la organización. En el caso de Chile, relacionado al sector químico, Chile se comprometió a establecer o a ir mejorando su esquema regulatorio en cuanto a la gestión de sustancias químicas en un plan a 3 años. Eso fue presentado el año 2010 y teóricamente todo esto, bueno, en paralelo a esto se generó lo que se denominó una Política Nacional de Seguridad Química. Y para eso, básicamente se compararon todas las decisiones y recomendaciones con la reglamentación que tenía en ese momento Chile. En la práctica, o en resumen, el mayor vacío que tenemos como país es lo relacionado a la gestión de las sustancias químicas de uso industrial. En Chile hay algunos sectores específicos que ya tienen una reglamentación lo suficientemente robusta, por ejemplo, el sector de los plaguicidas, la reglamentación asociada al almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, autorizaciones a la importación también de sustancias químicas peligrosas, pero existía un vacío en cómo hacer gestión de las sustancias químicas de uso industrial. Y en base a eso se estableció esta Política Nacional de Seguridad Química, que uno de los principales objetivos es efectivamente implementar un programa de gestión de sustancias químicas de uso industrial. Los avances de este programa es algo que Chile tiene que hacer regularmente al Comité Químico de la OCDE, y que, siendo bastante honesto, no ha avanzado con los tiempos tal como la OCDE esperaba o como Chile se ha comprometido a hacerlo. Las razones son varias, pero yo diría que principalmente, sin querer ser injusto también con el gobierno, se necesitan recursos, tanto económicos como humanos, para llevar un programa de gestión de sustancias químicas de uso industrial. Si no existe una voluntad política, esos recursos no llegan, y por lo tanto seguimos trabajando con equipos limitados dentro de los ministerios que tienen acciones o que tienen que ejecutar acciones para la implementación. Pero sin perjuicio de ello, cómo Chile ha querido avanzar en esto es básicamente implementar un decreto en el que, en primer lugar, se establece la implementación del sistema globalmente armonizado, y en conjunto con la implementación del GHS también se incorpora la obligación de tener que notificar sustancias cada 2 años, de manera de ir construyendo un inventario de sustancias químicas. Y una vez construido este inventario, la segunda derivada sería la implementación de un sistema que permita priorizar aquellas sustancias en base a peligro y también en base a los volúmenes, y a esas sustancias que estén priorizadas entonces se les aplicaría una evaluación de riesgo que sería de cargo de la industria. Por lo tanto, el gran vacío o todavía el gap que existe en términos de la implementación de las decisiones y recomendaciones de la OCDE es este programa del sistema de gestión de sustancias químicas de uso industrial. Ahora, desde el punto de vista práctico de cómo esto ha ido avanzando, yo diría que Chile tiene la fortaleza, y que también lo he escuchado de los colegas de Argentina, Brasil y México, en el que los ministerios desde hace un tiempo a la fecha generan comités públicos y privados en el que se puedan discutir estas reglamentaciones, y en que la industria química tiene una participación activa y somos escuchados. No necesariamente el gobierno adopta todos los comentarios que nosotros podamos hacer,
lo cual es normal, ¿cierto? Que podamos tener diferencias y que ellos puedan tener un interés más allá de lo que nosotros pretendamos con la regulación, pero sin embargo nosotros somos escuchados, y también el mecanismo es bastante transparente porque existen actas de esas reuniones. También toda la reglamentación está sujeta a una consulta pública nacional y a una consulta pública internacional. En el caso del GHS, por ejemplo, el Ministerio de Salud respondió a cada uno de los comentarios de producto de la consulta pública nacional e internacional. Las respuestas a esos comentarios están disponibles en el sitio web del Ministerio de Salud, por lo tanto, es un mecanismo que es bastante transparente, que involucra a muchos tomadores de decisión y que yo diría que por la misma razón hace que la implementación de ciertas regulaciones tome mucho tiempo, porque hay que escuchar a muchas partes, la dinámica administrativa también toma tiempo. Donde yo creo que tenemos oportunidades y es algo en el que el resto de Latinoamérica también debería trabajar, y que Brasil lo ha hecho muy bien, es en la evaluación socioeconómica de las regulaciones. Eso es algo que no siempre está, que se lleva a cabo en paralelo a la intención de regular un cierto sector o un cierto tipo de productos. Y la siguiente gran oportunidad que tenemos es a seguir construyendo o generando recursos humanos, recursos técnicos, tanto en el sector público como en el sector privado, para que lo que está ya sea en la ley o en el decreto, efectivamente sea algo que, por un lado, se pueda implementar, que las empresas puedan cumplir y que además sea fiscalizable. De otra forma, cualquier cosa que nosotros tengamos en un reglamento, en una ley, es prácticamente una declaración de intereses que no puede ser implementado y que no se transfiere en un beneficio para la industria o para la población. Excelente, Pablo. Mil gracias por transmitirnos tu experiencia, la verdad, muy importante para este momento, además, que también vive Colombia. El tema de las evaluaciones socioeconómicas de las normas es importantísimo y yo ahorita, cuando pasemos un poco al bloque de la construcción de normas de gestión de sustancias químicas y ese modelo de gestión de riesgo de las sustancias, me gustaría que Camila nos contara cómo lo hizo Brasil, porque seguro es un ejemplo para toda Latinoamérica. Voy a pasar a hacer dos preguntas sobre el tema específico de GHS o Sistema Globalmente Armonizado. Me gustaría mucho oír un poco la experiencia de Argentina y de Chile, porque sé que hubo diferencias en Argentina, entiendo, que la reglamentación se dio rápidamente, los tiempos de implementación fueron cortos en la norma, y me gustaría entender, Rolando, cómo la industria se preparó, cómo la industria, digamos, pudo implementar una normativa de sistema globalmente armonizado en tiempos cortos, y qué papel jugó la asociación para apoyar esa implementación. Tienes, Rolando, el micrófono cerrado. Ya. Perdón. Tranquilo. Ahí estamos. A ver, gracias, Juliana. Dos temas. No sé si los tiempos fueron cortos de implementación. Si hacemos un poco de historia, Argentina empieza a trabajar en el sistema globalmente armonizado, GHS, allá por el año 2014. Con el gobierno, y a través de una resolución que es la 801, en el año 2015, se empieza a implementar el SGA básicamente para sustancias puras. Igualmente, si nos remontamos mucho más atrás, efectivamente el tema o el concepto de SGA en Argentina se empieza a mirar allá por el año 2004, se empieza a trabajar. Así que si pensamos que hasta la primera resolución, y en realidad que fue en el ámbito laboral, fue en el año 2014, tuvimos 10 años de trabajo conjunto. A partir de esa resolución, tanto el sector privado, nuestra Cámara, como
alguna otra cámara relacionada, junto con la junto con la Superintendencia del Riesgo de Trabajo, INTIS, hizo un trabajo muy profesional en capacitar a las empresas para su implementación. Fue así que entonces se realizaron, la verdad que, y hasta, si no recuerdo mal, más de 6 o 7 capacitaciones intensivas para el sector y la industria. Y cuando estamos hablando de la industria, acá hay alguna salvedad, estoy hablando de digamos, del sector industrial propiamente dicho, trabajó muy profundamente. También debo decir que el conocimiento que tienen las empresas multinacionales nos permitió acelerar de alguna manera ese proceso. Entonces la fase, como podemos llamar fase 1, que se empezó con las sustancias puras en el año 2015, a través de la implementación, bueno, todos ustedes saben que es por las definiciones que da el libro Púrpura, fue una fase digamos, de conocimiento y aceptación por parte del sector industrial de esta normativa. Después, en el año 2016, se hacen algunas modificaciones, siempre en el ámbito laboral, a la resolución, y se incluyen otras sustancias de cierta peligrosidad dentro de este sistema. Y posteriormente, en el año 2017, si no recuerdo mal, a través de una resolución que digamos, que se definió en el año 2016, se terminan de incluir todas las sustancias y las mezclas. La verdad que digamos, en este trayecto que se ha dado desde el año 2014 hasta el año 2017, ha sido un trabajo realmente muy profesional entre el gobierno y el sector privado, y hoy podemos decir que la consecuencia de ese trabajo hace que el sector industrial tenga una alta efectividad en el uso del SGA. Y hago una aclaración porque estamos hablando del sector industrial. El aguas abajo es un poco más complejo y ahí todavía tenemos muchas debilidades o acciones para concretar. Más aún, esto es un comentario adicional, nosotros en Argentina, como en otros países, llevamos adelante el programa de cuidado responsable del medio ambiente, que es lo que internacionalmente se conoce como Responsible Care, en donde una de las acciones que tiene ese programa es la implementación del SGA, y las empresas que están bajo ese programa tienen una implementación 100% del mismo. Entonces, la parte industrial y del área laboral en SGA ha sido realmente bien trabajada y se han logrado resultados. ¿Qué cosas debemos todavía terminar de modificar en ese sentido o de mejorar en ese sentido? Bueno, en principio que el SGA no solamente esté acotado o limitado para el área laboral, sino para todos, digamos, los sectores que manipulan productos químicos. Y por otro lado, la otra gran deuda que tenemos es que aguas abajo esto se siga implementando. Entonces, el trabajo que nos queda, y de alguna manera, y volvemos al proyecto de ley que hablábamos inicialmente que tiene Argentina, y ahí te agradezco el comentario que hiciste del acuerdo del memorando de entendimiento con Brasil que se había formado, que ayudó mucho a esta definición de proyecto de ley. Considera el SGA, digamos, en todo el ámbito industrial. Hasta que no tengamos esa ley, en principio sería una ley o posible decreto, obviamente el SGA se sigue aplicando en el área laboral en forma efectiva, pero obviamente no se está aplicando en el resto de la cadena, ni tampoco en el resto de los usuarios de sustancias químicas en la cadena de Argentina. Así que esta es la situación del sistema globalmente armonizado en Argentina, y tenemos muchas deudas pendientes con las cuales hay que trabajar. Perfecto, Rolando. Muchas gracias por compartirnos esa experiencia. Chile, ¿qué
qué tanta, porque vemos, digamos, en el caso entonces argentino que ha habido gradualidad, digamos que la implementación ha sido por etapas, digamos, obviamente hay una resolución última que incluye toda la categoría de peligros de las sustancias y pues digamos que ahí hay ya un tiempo corto para la implementación, pero en general ha sido gradual y digamos que también la asociación ha jugado un papel importante, además a través de Responsible Care en Argentina para ayudar a la implementación. ¿Cómo ha sido en el caso chileno, Pablo, esta experiencia? Sí, en el caso chileno nosotros no tenemos implementado el sistema globalmente armonizado. Esto es algo que se encuentra por el momento en la última etapa regulatoria. Esto quiere decir que el último órgano que revisa cualquier decreto emanado de los ministerios se evalúa por lo que se denomina la Contraloría General de la República. Y la Contraloría General de la República lo que hace es básicamente revisar que el decreto se ajuste a la Constitución o se ajuste a las leyes, y es ahí donde actualmente reside el reglamento que implementa el sistema globalmente armonizado. Lo que les puedo comentar es que básicamente eso ha tomado mucho tiempo porque el GHS es un reglamento que es netamente técnico y que tiene algunas definiciones que desde el punto de vista legal a veces generan un conflicto. El hecho de que un productor o importador tenga que, pueda, debe tener en consideración tal ensayo. La redacción, por ejemplo, del GHS es una redacción más bien narrativa, más que una redacción, digamos, legal, en el sentido de que el productor, importador deberá. Entonces eso ha generado un poco de conflicto y ha extendido la revisión legal de este reglamento de acuerdo a lo que ha informado el Ministerio de Salud. Por lo tanto, una vez que se solventen esas observaciones, esperamos que en los próximos meses ya tengamos implementado este sistema. Quizás para contarles un poco más en detalle, me voy a tomar de una de las preguntas de algunas de las personas que estoy viendo en el chat. En líneas generales, Excelente. En líneas generales, el reglamento, el GHS en Chile sigue como modelo el reglamento CLP, que es la implementación del GHS en el sistema europeo. Puede tener sus ventajas y puede tener sus desventajas. La principal ventaja que tiene es que hay algunas categorías que no se están incluyendo. Por ejemplo, la categoría de toxicidad aguda oral 5, el GHS en Chile no lo estaría implementando, y eso también estaría alineado con la implementación del GHS en Europa y en Estados Unidos, y con los ensayos también que tiene disponible la OECD para poder clasificar en esa categoría. Si estoy yendo muy técnico, tú me tienes que decir, Juliana, y lo trato de hacerlo más genérico. Pero era para dar una explicación de por qué hay ciertas categorías que se están dejando fuera y que se aproximan un poco más al sistema europeo. Y la segunda razón principal por la que se adoptó un reglamento similar al sistema europeo es la intención del Ministerio de Salud de hacer obligatorias ciertas clasificaciones de sustancias. Y esas clasificaciones son aquellas que están contenidas en uno de los anexos del reglamento europeo. No es la mejor de las decisiones desde el punto de vista internacional y CCA general, y las buenas prácticas regulatorias han recomendado que el establecimiento de clasificaciones obligatorias de sustancias no sea la primera opción. Sin embargo, el gobierno chileno, o la lógica que siguió el gobierno chileno para hacerlo, es que dada los recursos limitados que existen dentro de las empresas, el tener una clasificación obligatoria para ciertas sustancias ayudaría a mejorar la implementación del sistema localmente. Esto quiere decir que lo que ya se ha hecho en Europa efectivamente se pueda aplicar en Chile de una manera, de manera de tomar la experiencia europea en Chile. La desventaja de eso también es que, o lo que tenemos que tener en consideración es que la clasificación armonizada en Europa lo que busca es armonizar las
el objetivo o cómo nace ese sistema es que se buscaba armonizar la clasificación dentro de los países europeos. Por lo tanto, no es el mismo sentido al que le estamos dando nosotros, pero es un insumo que se puede utilizar para la implementación del sistema. Tal como les indicaba en la primera, anteriormente, la implementación del GHS también involucra la notificación de sustancias químicas. Uno de los primeros, digamos, logros que tuvimos como industria química ante la mesa de implementación del GHS era hacer entender a nuestro gobierno que la mejor alternativa no era un registro de sustancias químicas, sino que era una notificación. Básicamente, la gran diferencia que existe entre un registro y una notificación es que un registro, yo espero que el gobierno me dé la autorización para poder comercializar la sustancia, tal como existe, por ejemplo, en el mundo de los plaguicidas agrícolas o de uso sanitario y doméstico. En cambio, una notificación es básicamente enviar información al gobierno para que ellos puedan hacer una gestión posterior a eso. Por lo tanto, yo diría que la gran o una de las buenas iniciativas de esta implementación es que se toma en consideración la notificación en vez del registro, y también que la notificación sea a nivel de sustancia y no de mezclas. El gran argumento que la industria química dio para eso es que la notificación de mezclas hace que el sistema se vuelva incontrolable, porque el número de mezclas que pueden existir en el mercado puede tender infinito. Eso significa que hay que hacer que el gobierno recibiría toda esta información, que además es la receta de la Coca-Cola de la industria química. Por lo tanto, pasar esa información es sumamente sensible, y hubo un mecanismo que desincentiva a la industria química a generar fórmulas, por ejemplo, más seguras y al desarrollo de nuevos productos químicos. Cosa que fue bien recibida, y por lo tanto la notificación está restringida solo a las sustancias químicas. ¿Qué es lo que se pide en esta notificación? Es básicamente la identificación del productor o el importador, el número CAS, la clasificación de peligro de la sustancia y los usos a los que va a estar destinado. Y esa información es la que va a permitir construir el inventario de sustancias químicas. Eso un poco respondiendo a la pregunta a Sí. Jesse Niño, que estaba preguntando Perfecto. cuáles son las variables para la construcción del inventario. Las variables son aquellas que están en la notificación y en las que yo les señalé. En cuanto a las fuentes de información, el gobierno nos recomienda, es responsabilidad del productor y el importador la clasificación de las sustancias. Por lo tanto, yo diría que la responsabilidad, más que el gobierno nos puede indicar cuáles son las fuentes potenciales de información, pero yo creo que el gran trabajo está a nivel de las asociaciones industriales, en las que vayamos compartiendo cuáles pueden ser potenciales fuentes de información válidas, que eso también es importante, para poder clasificar nuestros productos. Finalmente, lo que hay que recordar siempre es que la responsabilidad de esto es del productor o el importador. Por lo tanto, somos nosotros los que tenemos que tener clara cuáles son nuestras fuentes confiables de información. Ahora, una gran fuente en el caso del sistema chileno va a ser esta lista de clasificaciones obligatorias de algunas sustancias químicas. ¿Se exige que todos los productos tengan ensayos de laboratorios con buenas prácticas de laboratorio de la OSD? No. El GHS como tal, y yo creo que en todos los países, no obliga a la generación de información. Por lo tanto, no está, el productor o importador no está obligado a generar nueva información para hacer la clasificación. Lo que sí, yo diría que es uno de los desafíos fundamentales para la implementación es, bueno, si no tengo que generar información, ¿qué información ocupo? Y es ahí donde cada empresa tiene que efectivamente mirar cuáles son las fuentes de información. Ahora, desde mi punto de vista, si es que es necesario generar ensayos, es deseable que sean bajo alguna directriz de la OCDE y siguiendo buenas prácticas de laboratorio, porque eso me permitiría también utilizar esa información fuera de, si yo soy un exportador, por ejemplo, el hecho de tener un ensayo con buenas prácticas de laboratorio y siguiendo una directriz OCDE me permite utilizarlo
como una referencia válida en todos los países de la OCDE sin cuestionamiento. Por lo tanto, ese es el valor que tendría. Excelente. Umbrales, Maravilloso. sí, no lo recuerdo, pero existe, entiendo que existe un umbral para la notificación. Sí, perfecto, Pablo. Si quieres, también ahorita lo compartimos las preguntas a los otros dos ejemplos que quisiera aquí de Brasil y México que nos contaran. Maravilloso, Pablo. Creo que no importa si está siendo muy técnico, yo creo que este también es un espacio bastante técnico y voy a hacer acá una cuñita. Les digo que este tema de GHS o sistema globalmente armonizado es tan importante para la industria colombiana, para la industria química, para el país en general, que vamos a hacer un webinar a finales de julio específicamente para el tema de los desafíos en materia de GHS. Desde ya todos invitados y vamos obviamente a tener un webinar mucho más técnico y solo profundizando en el tema de la implementación del sistema globalmente armonizado. Pablo está supremamente invitado, al igual que todos, pero creo que ese bloque de GHS, gracias Rolando y Pablo por contarnos qué ha pasado en los países, en Argentina y en Chile. Quisiera ir ahorita, digamos, pasar al bloque de la construcción de los modelos de gestión de sustancias químicas de uso industrial en los países latinoamericanos. Hay algunas preguntas, incluso las voy a hacer. Quisiera que Camila nos contara un poco cuál fue la experiencia en Brasil. Primero, los temas son, ¿cuáles son esos puntos críticos que han estado dentro de la discusión con el gobierno? Primero. Segundo, por ejemplo, ¿cómo hizo Brasil un poco la experiencia de hacer su estudio de impacto socioeconómico de la norma? Que eso, digamos, marca una pauta muy importante en Brasil para la construcción del modelo que hoy está como propuesta en la ley. Y también el rol de la asociación en esa construcción. Entonces, Camila, te doy ahí la palabra. Sí, bueno, en primero vamos a hablar un poco entonces sobre los puntos críticos, más críticos durante el proceso de la construcción de este modelo de gestión. Bueno, durante el inicio del proceso en 2014 del anteproyecto, había una tendencia del gobierno brasileño y principalmente del Ministerio de Medio Ambiente, que estaba liderando este proyecto, en seguir la directiva europea REACH como modelo para Brasil. Já estávamos, a Biquim já estava no grupo de CONAC discutindo este modelo de gestão e seguiu com, no início, um processo educativo para que o governo conhecesse também outros modelos que no sea REACH. Había también el gobierno brasileño había contratado un estudio de una consultoría para conocer un poco más de China REACH en aquel año. Entonces, la tendencia del gobierno era para el modelo europeo. Incluso también porque el gobierno tenía un acuerdo con la agencia sueca Kemi y había, por supuesto, una influencia de Kemi. Pero Brasil, a Biquim organizó junto con el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Salud. A Biquim ha organizado, pero con la participación de estos dos ministerios, una visita al Canadá con la intención de conocer un poco más y mostrar al gobierno brasileño
que había otros modelos de gestión de sustancias químicas y que no eran basados en el modelo europeo. Y principalmente porque Canadá, el modelo de Canadá, es basado en una cultura de análisis de riesgo de la sustancia. Entonces, después de esta visita al Canadá por los representantes de Abiquim y del gobierno brasileño, las discusiones se han cambiado un poco en CONASC y la idea de una legislación basada en riesgo ha ganado espacio en la agenda cada vez más. Yo puedo decir que el modelo brasileño no es un modelo canadiense o es un modelo basado en otro país. Yo creo que el modelo construido por CONASC es un modelo que miró para varias experiencias, varios modelos del mundo que ya ha implementado. Y yo creo que esta es una parte importante para los países que están construyendo sus modelos ahora. Poder mirar para otros que ya están implementados, que ya están más maduros y tomar las mejores prácticas y las experiencias de esos otros modelos. Durante el proceso, yo creo que hubo algunos puntos que Abiquim ha defendido siempre durante todas las discusiones en CONASC. Claro, como Pablo ha dicho, a veces ganamos, a veces no, pero las discusiones existían. Y los puntos principales de defensa de Abiquim siempre fueron que no haya una sobreposición de legislaciones que ya existen en Brasil, o sea, el modelo del anteproyecto que venga para cubrir los espacios vacíos, los gaps. También es importante que sea un modelo basado en riesgo, que haya priorización para evaluación de riesgo, o sea, una lógica regulatoria en el sentido de que vamos a poner esfuerzos donde hay necesidad, ¿sí? Que no haya desventaja en de Brasil con relación a los otros países productores de químicos, principalmente que la cooperación internacional, que exista la cooperación internacional y que haya una mejor discusión en relación a los costos de implementación de esta legislación. Hasta el momento, yo creo que para nosotros lo punto crítico es que después del cambio del gobierno brasileño, en el inicio de 2019, el tema ha dejado de tener prioridad para el Ministerio de Medio Ambiente y está parado. Y este es un punto principal hoy para nosotros, que el tema siga y que podamos seguir también con las discusiones con el gobierno brasileño. Entonces, en resumen, estos son los puntos que consideramos más críticos en relación a todo este proceso. ¿Sí? Perfecto, Camila, absolutamente, absolutamente claro. Y creo que casi que todos los países latinoamericanos también tenemos esos puntos críticos para transmitir también en la construcción de estas normas al gobierno. Rubén, ¿cómo ha sido el caso mexicano?
Digamos, ¿cuáles también han sido esos puntos críticos en la conversación, en la construcción de normativa de gestión de sustancias químicas de uso industrial con el gobierno? Y ahí, digamos, ¿cuál ha sido el papel de ANIC también en apoyar la visión de otros modelos, como decía Camila, más maduros de otros países? ¿Cómo lo ha visto México en ese sentido? Sí, gracias. Definitivamente, pues hemos visto que a lo largo de la historia de la industria química, pues hemos venido evolucionando, ¿no? Si bien en su momento desarrollábamos productos que eran para cubrir alguna necesidad que se tenía, pues nos preocupamos por cierto tipo de elementos, pero en los últimos tiempos yo veo una industria química que ha evolucionado demasiado y todos los productos que quiere colocar hace incluso toda una evaluación, no nada más ya económica y tecnológica, sino también sobre los impactos. En ese sentido, desde hace algún tiempo aquí en México se cuenta con un mecanismo, algo que se llama la manifestación de impacto regulatorio. Entonces, todas las leyes, reglamentos y demás tienen que pasar por ello y se evalúan diferentes factores, lo que permite tomar una decisión, excepto en algunos casos el análisis de riesgo. Nosotros percibimos que sigue siendo una falta de coordinación y una mayor integridad. Hubo un comité que a mí me pareció bastante bueno, al menos en la parte conceptual, porque permitía académicos, industria, gobierno y por supuesto ONGs también participaban aquí. Pero faltaba un criterio, algunos criterios que nos dieran la posibilidad de tomar una serie de las mejores decisiones. Desde ese comité se le dio nada más un cierto tiempo de vida en el marco normativo, sobre todo de la administración pasada, y parece ser que en esta administración no hay mucho interés de poderlo retomar, ¿no? A mí me parece que es un reto que tendríamos que tener que desarrollar para poder escuchar a todas las voces, pero también como industria lo que hemos influido a partir de esa manifestación de impacto regulatorio, hemos buscado que también se establezcan indicadores para saber si la toma de decisiones que hemos hecho en relación a un marco normativo y particularmente de las sustancias químicas, pues si está funcionando o no. Yo recuerdo que he tenido la posibilidad de participar en diferentes reuniones del SAICOM, por ejemplo, y recuerdo que en una ocasión presentaron un informe de la Organización Mundial de Salud, en donde decía que en cierta época en el mundo se habían fallecido alrededor de 5 millones de personas por cuestiones de las sustancias químicas. Y la verdad, pues sí, es un dato que sí impactó, y sobre todo en las ONGs, bueno, ustedes saben. Entonces, fue un tema que quise revisar, y cuando empecé a ver el documento, pues resultaba que no era necesariamente las sustancias que nosotros fabricamos o ponemos en el mercado, ¿no? Estaba hablando de alcoholismo, tabaquismo, contaminación atmosférica, pues sí, son sustancias químicas, pero que no necesariamente nosotros fabricamos y ponemos en eso. Y eso conllevaba a que decían, es que en México la industria química al menos le falta regulación y hay que ponerle más cosas, ¿no? Entonces, es esta manifestación que permite hacer una predeterminación, una preevaluación para ver si la conveniencia de la implementación se ha hecho en diferentes aspectos, y entre ellos el GHS, exactamente muy de la mano, muy alineado va tanto GHS, lo comentaba Rolando, lo comentaba Pablo, cómo lo hemos venido también desarrollando desde hace mitad de la década pasada. Hubo una gran esfuerzo por que toda la industria pudiera desarrollar e implementar esto. Nosotros lo llevamos a cabo incluso hasta ahora a través de verificaciones de responsabilidad integral en las mismas empresas para poder evaluar, pero lo que a mí me parece todavía sigue siendo un faltante es en el indicador. Supuestamente muchas de estas regulaciones son pues para mejorar la calidad de vida, la salud, la seguridad de nuestras empresas y en la sociedad en general. Y yo sigo insistiendo de que dónde o cuándo empezaremos a ver esos resultados. Nosotros hemos conformado incluso un grupo de médicos de industria para poder evaluar si todas las políticas que hemos determinado para mejorar nuestras sustancias químicas dentro de nuestra zona de trabajo, qué tan vamos, si nos enfermamos, ¿de qué nos enfermamos y por qué nos enfermamos? Y si es por el manejo de las sustancias químicas, ¿no? Entonces nos parece relevante el poder también aterrizar muchas de estas
regulaciones a través de indicadores, ¿no? Que nos lleve a dónde queremos llegar y para poder ser flexibles y poder mejorar alguna toma de decisiones. La confidencialidad, que también ya se comentaba aquí, para nosotros también se nos hace de lo más relevante y donde pues hoy no vemos que haya una garantía en el manejo de esa información. La optimización de los recursos. Muchas empresas han desarrollado una gran cantidad de estudios que incluso pues hasta cierto punto es fácil compartir, ¿no? Entonces creo que esa parte también debería de aprovecharse y al menos aquí en México es luego muy difícil, no que se comparta, sino que la autoridad los permita, ¿no? Aceptarlos. Entonces quiere estudios nuevos con vamos, todas las condiciones y características de otros países, pero acondicionado a lo que es México. Cuando no tenemos ni la infraestructura, ni la calidad, ni el nivel de operación similar a muchos otros países y queremos estar. Aquí comentado en México que nunca hemos hecho ejercicio y de la noche a la mañana queremos correr el maratón y poner todos los récords, ¿no? Entonces, yo creo que esto debe ser paso a paso y es lo que hemos buscado con la autoridad. No sé si hasta ahorita el hecho de inventario de que se ha hablado, creo que es el tercer intento que se realiza en México, que yo recuerdo que hemos tenido. No sé si esté bien el que tengamos una nueva administración y esté hoy pensando en otros temas. No sé si sea bueno o sea malo. De cualquier manera, como industria vamos a seguir insistiendo y creo que tenemos un compromiso, ¿no? Un compromiso con la sociedad de poder demostrar de lo que sabemos hacer con las sustancias químicas y que podamos aplicar los mejores estándares en ello, ¿no? Excelente, Rubén. Muchas gracias por compartirnos y aquí quisiera como puntualizar algunas enseñanzas, igual para todos los países, de puntos críticos en esta construcción. Y entonces es tener unos modelos de gestión de sustancias químicas de uso industrial, digamos, que se den por etapas, que se desarrollen por etapas. Ese ha sido un punto crítico, digamos, de nuestra conversación con los gobiernos. Tener muy claro también las capacidades, digamos, en materia técnica y financiera que tienen nuestras industrias nacionales, también que tienen nuestros gobiernos. Adicionalmente, como decía Camila, importantísimo poder medir el impacto que tienen las normas dentro de la industria para no impactar su competitividad, obviamente la competitividad de la industria, la productividad, para no aumentar los costos. Importantísimo también, Camila, lo que nos comentabas, el tema de poder un poco como conocer de otros países cómo ha sido la maduración de esos modelos, coger algunos elementos que nos sirvan para construir nuestros propios modelos, que se adapten a nuestras realidades. Eso es absolutamente importante y creo que como industria estamos haciendo el esfuerzo también de poder traer esas experiencias a los países y compartirlos entre todos para avanzar en la construcción de la norma, pero también en la futura implementación, que definitivamente es un punto muy claro. Otro tema que los dos hablaban en esto es también que tengamos modelos, que podamos construir modelos basados en riesgo, en priorizaciones de sustancias. Me encanta lo que dijeron también y es invertir los recursos en donde realmente se necesitan, porque los recursos son escasos tanto de la parte de la industria como de la parte del gobierno. Entonces necesitamos una priorización de sustancias para ahí, digamos, poner todo el foco de atención y, como decía Rubén, también tener unas normas que nos permitan hacer mediciones, porque claramente todos lo que queremos acá es construir normas para proteger el medio ambiente, para proteger la salud de los ciudadanos, de los trabajadores, de todos. Entonces creo que esos son unos puntos claves que tenemos todos en común en la construcción de estas normativas de gestión de sustancias químicas de uso industrial. Yo creo que para terminar el bloque y hacer unas preguntas, me gustaría que un poco para todos incluso, nos contaran desde sus asociaciones, cómo ven los retos más inmediatos en esto y cómo como asociaciones debemos aportar y debemos ayudar a la industria, digamos, que nos contaran un poco qué servicio de las asociaciones quisieran resaltar que hoy están prestando a las empresas para que se preparen para la implementación de esto. Por ejemplo, elaboración de inventarios. Creo que todos estamos en ese
en ese mismo escenario. Estamos próximos todos. México ya lo ha hecho varias veces, pero también quiere hacer un inventario, la industria lo ha impulsado. Seguramente Colombia también empezará dentro de poco a hacer un inventario de sustancias químicas de uso industrial y también Brasil y Argentina. Entonces, yo empezaría con Pablo. Pablo, desde Asiquim, poco, ¿cómo están trabajando esto y cómo se están preparando las empresas para implementar la normativa? Sí, de manera general lo que ha estado trabajando Asiquim por el momento es a sensibilizar a todos sus miembros en la implementación del sistema globalmente armonizado. También está dentro de los planes de Asiquim generar algunos manuales que faciliten la implementación, porque no siempre la lectura del reglamento es clara, siempre están sujetos a interpretaciones. Y la segunda o la tercera línea de trabajo es hacer un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud para efectivamente hacer algunas interpretaciones consensuadas con la autoridad. A veces el problema y que probablemente se repite en otros países, es que la dictación de los reglamentos se hacen a nivel central, lo hace el ministerio, pero la fiscalización o la implementación se hace a nivel local, regional, y por lo tanto los inspectores pueden tener interpretaciones distintas al espíritu de la regulación. Y eso es algo que también queremos trabajar de manera de que se reduzcan las distintas interpretaciones que puedan haber dentro de los fiscalizadores a este reglamento. Por lo tanto, me quedo con sensibilización, generar material de apoyo y consensuar interpretaciones con la autoridad. Excelente, Pablo. Rolando. Sí, Juliana, gracias. A ver, un comentario previo a contarte un poco cuál va a ser cuáles son nuestros desafíos futuros y retos. Me parece no, el sector químico, petroquímico a nivel mundial y a nivel regional y a nivel local tiene una vasta experiencia en lo que podemos llamar el manejo adecuado o racional de sustancias químicas. Esto no solo por las implementaciones en otros países, sino también porque a través de los acuerdos internacionales, como no sé, podemos nombrar Minamata, siempre se ha hecho o siempre se ha trabajado en una gestión adecuada de esos productos químicos. Lo que sí, y creo que volviendo un poco al porqué de un sistema de manejo de sustancias químicas adecuada, o un sistema adecuado racional de sustancias químicas, creo que nosotros la gran debilidad que siempre hemos visto, por lo menos en Argentina, a partir que la industria trabaja en forma privada, digamos, en ese cumplimiento, en nuestro caso a través del Responsible Care, es que no veíamos una gobernanza del tema, no veíamos una coordinación, un poco lo que también hablaba Rubén al principio, y obviamente un conocimiento general de la industria en el tema. Entonces, dicho esto, creo que el gran desafío que tenemos nosotros hacia adelante, primero digamos, inmediato, es obviamente que siga avanzando una ley de inventarios y de gestión de sustancias químicas para darle un marco de gobernanza general que necesitamos. Este es el primer punto que nuestro sector, que nuestra Cámara va a trabajar con el gobierno y que está trabajando con el gobierno para darle a la ley nuevamente estado parlamentario y obviamente avanzar en su aprobación. En ese sentido, obviamente, al tener una gobernanza, claramente las otras acciones que el sector o que la industria va a tener a través de nuestras empresas socias y a través de la Cámara es un poco lo que comentaba Pablo, ¿no? Ya lo venimos haciendo, obviamente, pero hay que profundizarlo. Capacitación, SGA ya lo hablamos, más aún hoy día actualmente vía la plataforma del INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina, estamos haciendo un curso de capacitación con el apoyo de SICI. Capacitación de los fiscalizadores, eso también es muy importante. Nosotros lo estamos trabajando ya no a nivel nacional, sino a nivel provincia de Buenos Aires. Y claramente hacer que
toda la cadena ingrese en una coordinación de conocimiento y acción que no es fácil. Porque si bien existen sectores que están muy acostumbrados a un inventario, a un registro, a una notificación, a un control de riesgo, como son los productos fitosanitarios, como son los productos agroquímicos, como son los productos farmacéuticos. Otra parte de la cadena no lo está, y ahí es el desafío que nosotros tenemos que trabajar. Así que en lo inmediato seguimos trabajando en la posibilidad de dinamizar nuevamente la ley de inventarios y gestión de sustancias químicas en el Congreso. Seguimos trabajando en capacitación, tanto a la industria como cuando tenemos posibilidades a nivel estatal o a nivel gobierno. Y otro de los grandes desafíos que tenemos, y que lo nombramos a lo largo, se fueron nombrando a lo largo de la charla, es que cuando avanzamos en leyes o en regulaciones o en decretos o en normativas de manejo racional de sustancias químicas, tenemos que tener una coordinación, buscar una coordinación adecuada en la región. Porque esto nos va a favorecer en un montón de temas, no solamente en los comerciales, sino también nos va a favorecer en un montón de acciones que tomemos como región al momento de que pensamos digamos, en crecer en forma conjunta. Así que ese es otro gran desafío que tenemos las asociaciones nacionales, que es mirar en forma conjunta el tema de la gestión de productos químicos de manera tal de poder tener un horizonte común. Y esto, que quede muy claro, cada país y cada gobierno va a tomar las decisiones que entiende que son las más adecuadas. Y esto nosotros, como cada país, no va a poder, no debe interferir en esas decisiones, pero sí tenemos que tener un horizonte de cohesión de cualquier sistema de gestión de sustancias químicas que podamos llegar a apoyar o a impulsar. Excelente, Rolando, muchas gracias. Y ese último punto que tocas creo que es bastante relevante, y creo que las asociaciones aquí estamos haciendo un esfuerzo en nuestro foro de cooperación regulatoria que tenemos formado, que digamos, es un gran espacio para compartir iniciativas y para lograr en la medida de lo posible tener unas regulaciones armonizadas. Obviamente no todas van a ser iguales, cada país tiene su particularidad, cada país tiene, obviamente, el gobierno tiene un interés especial en algunas sustancias, etcétera, pero creo que eso es un trabajo que estamos haciendo y que tenemos que seguir impulsando. Muchas gracias, Rolando. Rubén, en el caso de ANIC en México, ¿cómo ves tú cuáles son esos retos más importantes de la asociación y qué servicios hoy se están, digamos, dando a las empresas para fortalecer la implementación de todas estas reglamentaciones? Se ha desarrollado una estrategia tratando de sensibilizar y de indicarles la relevancia que tiene la participación de la industria, que tiene que abrirse y compartir cierto conocimiento y también la responsabilidad. Seguimos insistiendo en que en muchos de los casos el principio de responsabilidad compartida diferenciada sigue siendo fundamental y habrá que darle cierto matiz hasta dónde llegamos. Hoy, como les comentaba, hay una nueva administración, al menos aquí en México, y pues sí, debo decirlo que ha sido un poco complicado el canal de comunicación con ellos, pero no por ello debemos dejar nosotros a un lado. Queremos ser mucho más proactivos en diferentes tipos de actividades, también con diferentes áreas de la administración pública y, por supuesto, con el Congreso, que al final también tiene un peso muy relevante en nuestro país. La capacitación, por supuesto, es de lo más significativo en el sentido de tomar ciertos criterios para las evaluaciones, tratar de definir la orientación hacia lo que estamos buscando todos, y es una forma de lo que hemos venido hoy impulsando. He visto un sector, al menos aquí en México, mucho más abierto y mucho más colaborador. Yo recuerdo que hace años, sentándonos en la mesa, pues tenías en este caso a la competencia,
comercial, y pues como que era difícil, ¿no? Compartir ciertas buenas prácticas que llevabas cuando tenías aquí a tu competidor comercial. Y hoy, la verdad, he visto un cambio muy significativo en este sentido, ¿no? Todo orientado a elevar el nivel de seguridad en la gestión de las sustancias químicas, y creo que eso ha sido bastante importante. Tan es así que incluso también estamos aquí en México, creo que a todos nos pega el tema de plásticos, y bueno, pues hemos incluso hecho con algunas organizaciones no gubernamentales, no con todas, ¿verdad? Que ya sabemos quiénes son, pero con algunos hemos hecho incluso una alianza para poder presentar un proyecto conjunto, ¿no? Entre la industria y la organización civil para el manejo de los plásticos. Entonces creo que ese dar evidencia del compromiso y de las capacidades de lo que podemos hacer, que cada quien haga lo que le corresponde, creo que seguirán siendo un reto para nosotros muy importante, y por supuesto como ANIC seguiremos insistiendo, y ojalá tengamos esta posibilidad. Creo que nos abre también, ¿no? Del poder compartir con ustedes o entre nosotros las regiones, organizaciones de la región. Creo que nos va a permitir enriquecer también mucho la labor que estemos realizando para nuestras empresas, ¿no? Excelente, Rubén, muchas gracias. Y para terminar, Camila, la misma pregunta, un poco cómo ves el reto en Brasil, el más inmediato para la industria, y cómo Abiquim también ayuda a la industria a implementar la normativa y, digamos, todos estos desafíos que tenemos. Sí. Bueno, estamos discutiendo este tema desde 2014 con la formación del grupo de trabajo de CONASC y Abiquim con sus empresas asociadas. También discutió por todo el tiempo este tema, y claro, antes de 2014 las discusiones ocurrieron en función de los modelos regulatorios de gestión de sustancias químicas. Entonces ya estamos involucrados en este tema, especialmente las empresas que están discutiendo con nosotros en la asociación y definiendo posicionamientos que llevábamos para CONASC. Entonces las posiciones de Abiquim siempre fueron basadas en nuestras discusiones internas acerca del tema. Yo creo que ahora nuestro desafío es que el texto del anteproyecto de ley de CONASC vuelva a ser prioridad para el Poder Ejecutivo. Claro que considerando este periodo de pandemia, pero que los trámites prosigan por parte del legislativo. Yo quiero comentar, incluso por una pregunta que yo he visto, que CONASC, con el nuevo gobierno, CONASC hasta el momento, el nuevo gobierno desconstruyó la comisión de seguridad CONASC. No tenemos más este grupo, esta comisión. Tampoco, contestando la pregunta, tampoco sabemos si CONASC volverá o no. Hasta el momento no tenemos noticias para que vuelva esta comisión. Y entonces, nuestro desafío, aún para seguir con algunas acciones involucrando las empresas, es que este tema siga con el gobierno brasileño, y claro que necesitamos también de la construcción de la reglamentación de la ley, porque la opción fue que el texto de proyecto de ley es un texto más simples, y que es necesario mayores detalles en la reglamentación para podermos implementar de facto esta ley. Entonces, Abiquim, como he dicho
desde el inicio del proceso trabaja junto al gobierno, lo que se refiere a los puntos críticos. Y, por supuesto, para un futuro que tenemos claro la ley implementada y la reglamentación, es papel de la entidad desarrollar un programa de capacitación, involucrando cursos, workshops y otras acciones necesarias para que la industria de fato implemente esta legislación. Entonces, Perfecto, Camila. Muy bien. Creo que ahí ya respondiste una de las preguntas que habían hecho acá insistentemente, y era si el gobierno iba a retomar, el gobierno brasileño iba a retomar nuevamente el CONASCI, y bueno, tenemos ahí. No sabemos. No sabemos. Hasta el momento, yo digo que no. No tenemos noticias de algo diferente. Perfecto. No, muchas gracias a todos por compartir esos desafíos inmediatos, obviamente, que tenemos desde las asociaciones y tienen ustedes en estos países. Voy entonces a coger algunas preguntas para hacerles. Si no las alcanzamos a hacer todas, yo les digo, igual las vamos a recopilar y a cada uno se las vamos a responder, pero aquí estoy viendo algunas. Helen nos pregunta un poco, y en eso me gustaría, pues, obviamente es una pregunta técnica, pero sí, si nos pueden orientar un poco, y es, ¿cómo han construido sus países los umbrales para las notificaciones en las elaboraciones de los inventarios? Y yo sé que lo pregunta porque nosotros en Colombia estamos en ese proceso, y es en proceso de revisar cuál es el mejor umbral para nuestro mercado, para nuestro país, para partir de ahí y que ese sea, digamos, el límite de las notificaciones. Entonces, me gustaría un poco oír ahí a Camila y a Pablo, quizás si tengan, y los demás también, pero ¿cómo construir esos umbrales? Si quieres, Pablo. No existe una regla técnica, es más bien una negociación con el gobierno. Nosotros tomamos como el umbral que está considerado para las notificaciones en nuestro reglamento es 1 tonelada por año. Y esa tonelada por año fue lo que negociamos y se basa en el umbral para registro en Europa. Si es que hay algún tipo de sustento sobre 1 tonelada, las sustancias tienen que ser registradas en Europa. Por lo tanto, buscamos algún benchmark, pero nada. Claro. Entonces es una referencia internacional, digámoslo así. Sí. En el caso de Brasil, Camila, ¿cómo fue la construcción de ese umbral? Que además también lo tomó Argentina, ¿no? Sí, sí, es lo mismo que Pablo ha dicho. Por el texto del anteproyecto de ley de CONASCI, es 1 tonelada por año de sustancias producidas o importadas en Brasil. Yo creo que este es una referencia mundial y fue acordada en CONASCI por todos que estaban allí en la mesa. Perfecto, Camila. No sé, Rolando, ahí, porque digamos nosotros en Colombia hemos visto muchos ejercicios. Por ejemplo, tenemos ya un perfil de sustancias químicas, que es una investigación académica que hizo el Ministerio de Ambiente en conjunto con una universidad de Colombia. Y a partir de ahí hemos estado, o sea, el gobierno y en conjunto con la industria evaluando como ese perfil, pero aún no tenemos una metodología, y lo que la industria ha propuesto también se basa en referencias internacionales, porque digamos no tenemos ese panorama que nos pueda decir, sí, este es un umbral adecuado. ¿Cómo fue en Argentina, Rolando? No, claramente fue igual que en los otros países, es una referencia internacional. Nosotros cuando empezamos a hablar de este tema con el gobierno, obviamente consultamos con cámaras colegas a nivel internacional, y la referencia era 1 tonelada, así que la aceptamos. Sí, puedo, digamos,
remarcar la importancia de que nuestro gobierno, o sea, el gobierno anterior que manejó este tema, dio la posibilidad de discutir esa tonelada. Pero como claramente no teníamos argumentos diferentes para decir que no era el valor, la aceptamos y así quedó. Así que Okay. coincido con lo que dice Camila y Pablo, tomamos las referencias internacionales Internacional. que se tenía y que a la industria claramente se sintió cómoda al momento de aceptarlo. Excelente, excelente. Rubén, y ahí también te hago la misma pregunta y adicionalmente te hago otra pregunta que hacen acá en el chat y es que si se va si se va a reactivar el Inventario Nacional de Sustancias Químicas, si crees, obviamente, después de todo el tema de la pandemia. Rubén, adelante. Sí, gracias. Bueno, eh, en México también para el marco normativo tenemos derivado de unas ciertas situaciones que se presentaron ahí en la década de los 90, dos listados. Uno que habla por sustancias tóxicas y otro por sustancias inflamables. Y de ahí se les establecieron cantidades a todas y cada una de las sustancias que están ahí listadas. Y en su momento ese fue una referencia. Posteriormente hay una regulación que emite el Ministerio del Medio Ambiente y habla específicamente de los aspectos de riesgo, estableciendo tres condiciones: la sustancia y el volumen, la toxicidad y el volumen. Entonces, pero ese reglamento nunca terminó por realizarse y como ANIC con las empresas empezamos a tomar de base la toxicidad y los volúmenes que en materia comercial se manejaban en la industria y fue que empezamos a establecer. Hoy los listados puedes encontrar sustancias que hay una que te dice 250 gramos y la otra medio kilo y de otra un kilo. O sea, no hay realmente una línea base que te permita determinar en función de qué se estableció. Repito, nosotros participamos en otro reglamento que hoy tampoco se ha emitido. La legislación decía, tiene más de 20 años que pedía que se debe establecerse y en México no se ha hecho. Y entonces establecimos esa regulación, bueno, esa métrica, esa metodología. Al final del día, en este grupo de trabajo que hoy ha retomado todas las actividades para la creación del Inventario Nacional de Sustancias, estamos coincidiendo que es mejor ya tomar esta base a nivel internacional, que es 1 tonelada. Yo creo que nos vamos a olvidar de todo lo que hemos venido realizando en estos años y veremos esta referencia internacional. Creo que nos permitirá coordinarnos y alinearnos de una mejor manera con el resto, ¿no? Y en cuanto a la segunda pregunta, sí, yo creo que lo más seguro es que sí, ¿no? Pese a estos tiempos de la pandemia nos hemos mantenido en contacto con algunos integrantes del Consejo de Salubridad y sí nos han manifestado que en cuanto termine, pues se retomarán las actividades. Inicialmente el Consejo pretendía tener un proyecto de ley en este año y presentarlo en el próximo periodo de sesiones del 2021 para efectos de que mediados del 2021 pudiéramos tener una ley en México y que eventualmente, considero por los tiempos que tradicionalmente se manejan, pudiera aplicarse en el 2022. Pero dado las circunstancias, yo considero que eso va a llevar mucho más tiempo. Pero sí, yo me imagino que una vez que sobrepasen o que se tengan mejores niveles de la pandemia, los trabajos del inventario se van a retomar y por supuesto estaremos ahí al pendiente y nos permitiremos informarles a ustedes de lo que estamos haciendo. Súper, buenísimo. Gracias, Rubén. Hago otra pregunta que la he hecho ya 2 veces aquí en el chat y para el que quiera responder. Y dice Lady Villagrán, que sé que ya Pablo nos habló, pero yo creo que es importante que podamos ayudar también a las empresas colombianas y que están aquí conectadas, y es un tema importante en la implementación, pues digamos, de todo el SGA, del Sistema Globalmente Armonizado, es esa clasificación de las sustancias químicas y de las mezclas en el marco del Sistema Globalmente Armonizado. ¿Cómo han realizado el levantamiento de esa información? Yo sé que Pablo ya nos ha contado, pero digamos podemos profundizar. ¿Qué fuentes han utilizado? O sea, ¿cómo podemos conocer las fuentes de información y a nivel legal? Digamos, bueno, a nivel legal en su experiencia de cada uno de sus países.
si hay un listado de fuentes de información en la experiencia de ustedes en la implementación de SGA, o dónde más, digamos, las empresas pueden consultar esa información, si ustedes tienen algunas sugerencias, porque en eso también estamos en Colombia en este momento. No sé quién la quiera ahí responder. Bueno, si me permite, Rolando. Un comentario, sí. no la voy a responder exactamente, pero hago un comentario general, Sí, ¿no? sí, sí. Hoy día hay fuentes de información, algunas públicas, otras privadas, que te permiten esa clasificación. Y obviamente no voy a dar nombres porque no quiero, porque son privadas y no se puede favorecer a uno u otro, pero existe mucha información digamos, en el mercado, alguna que es, digamos, no es free cost, digamos, hay que pagarla, y otra que no. De todas maneras, en el caso de Argentina, nosotros tenemos el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que en el caso que alguna información no existiese, o fundamentalmente en el caso de mezclas, se puede llegar a hacer esa evaluación para generar mínimamente los datos necesarios para una hoja de seguridad o la generación de pictogramas, ¿no? Así que como comentario general es eso, hoy día, por lo menos a nivel industrial, de productos industriales, la información existe, la información mucha ya es pública, y otra obviamente no es pública, es privada, pero se tiene acceso, no hay digamos, no hay una limitante en ese sentido. Perfecto. Pablo creo que quería también agregar algo aquí. Sí, bueno, yo les puedo compartir de nuestra experiencia bueno, existe una diferencia en la aproximación que tienen las empresas multinacionales y las que más bien proveen productos a nivel local. Porque las multinacionales ya han estado expuestas al GHS por un largo periodo de tiempo, por lo tanto ya lo han implementado. La dificultad en esto entonces está en aquellas empresas que trabajan en los mercados locales y que por lo tanto no han generado información debido a la presión de otros marcos regulatorios. Lo que sí yo les sugiero es que en el caso europeo, la implementación del GHS se hizo en paralelo a la implementación de un sistema de registro de sustancias. Y ese sistema de registro de sustancias obligó a todos los productores e importadores europeos a generar un mínimo de información, y en base a ese mínimo, y esa información se utiliza entonces como base para la clasificación de acuerdo al CLP, que es el GHS en Europa. Por lo tanto, esa es, diría yo, en mi opinión, la mejor fuente actual para que las empresas a lo menos puedan mirar y ver qué es lo que está ahí. Cada empresa finalmente es responsable de la validación de esa información, pero a lo menos una fuente importante de información con respecto a la clasificación de sustancias de acuerdo a el CLP está en la base de datos de la Agencia Europea de Sustancias Químicas. Por lo tanto, mi primera recomendación para cualquier productor de sustancias químicas es mirar esa base de datos. Para los formuladores, en general, no, en la medida que yo tenga las clasificaciones de mis ingredientes, no tengo necesidad de generar nuevos ensayos, porque el GHS tiene algunas tablas que permite hacer una clasificación de acuerdo a la clasificación de mis ingredientes, lo cual es importante tener en consideración que es una clasificación que va a ser más conservadora así yo realizo el ensayo. Por lo tanto, eso también es parte del ejercicio que el formulador tiene que hacer. Me quedo con la clasificación por tabla o hago el ensayo, que probablemente me podría poner en una condición más beneficiosa en cuanto a la clasificación. Pero en resumen, yo diría que la mejor, o a lo menos en nuestro caso, la mejor fuente de información para nosotros es la base de datos de los registros bajo el sistema REACH de la Agencia Europea de Sustancias Químicas. Sí, gracias Pablo. Y aquí en el chat también hay algunas sugerencias, las están escribiendo, creo que me quedaron en privado, pero sí, quien las está escribiendo nos las puede escribir en público, podríamos ponerlas. De todas maneras, pues voy a enviar, digamos, todas estas sugerencias a los participantes. Tengo un par de preguntas más porque ya nos quedan solamente 10 minutos para que terminemos.
Aquí, a ver, esperen un segundo. Dice Juanita Corredor y luego hago la de María Isabel. ¿Cómo manejan sus países las diferentes versiones del libro Púrpura? Se definió una única fuente. Digamos que acá podemos responder y otra vez le digo a Juanita, vamos a tener una sesión especial sobre GHS el próximo mes, pero bueno, yo sé que ese es uno de los temas más importantes para Colombia hoy, entonces yo sé que por eso se están dando recurrentemente estas preguntas sobre sistema globalmente armonizado. Entonces, esa es, ¿cómo hicieron sus países para armonizar esas diferentes versiones? ¿Quién quiere ahí? Camila, adelante, Cami. En Brasil, aún no tenemos el libro Púrpura en portugués, ¿sí? Entonces, esta es una dificultad para la implementación de GHS en Brasil. En Brasil, yo digo que la implementación se dio por una norma reglamentadora del antiguo Ministerio de Trabajo, que ahora es una secretaría del Ministerio de Economía, y es una norma muy sencilla, con 2 hojas sola, y que implementa el GHS, pero no habla mayores informaciones acerca de versiones, de la versión del libro Púrpura. Adicionalmente, yo digo que como el libro Púrpura no lo tenemos en portugués, entonces en 2011 se ha publicado una norma de la Asociación Brasileña de Normas Técnicas basado en libro Púrpura y que trae como una base en portugués para que las empresas consigan implementar GHS en Brasil. Principalmente las empresas con producción local, porque como Pablo ha dicho, las empresas multinacionales ya están en un estágio más avanzado. Y esta iniciativa de una normativa, de una entidad de normas técnicas en Brasil, fue construida principalmente por las empresas químicas. Es un trabajo voluntario y es un trabajo muy lento. Entonces, a lo largo de los años, no conseguimos mantener que esta norma se equipare a las versiones a las ediciones que el libro Púrpura, que la Organización de las Naciones Unidas han publicado. Yo digo que en este momento esta normativa está en proceso de finalización de revisión y estamos con la 7ª edición del libro Púrpura. Entonces yo creo que hasta el inicio del próximo año ya tenemos esta norma con la 7ª versión. Pero no hay por la parte del gobierno brasileño mayores detalles en relación a cuál edición de libro Púrpura debemos seguir. Gracias, Camila, perfecto. No sé si alguno quiera hacer adicional, Rubén, sí, adelante. Si me permites. Sí, claro, sí. Dice que sí, nosotros también, dado que el marco normativo mexicano no establece de las diferentes dependencias quién es el responsable de las sustancias químicas así, de manera general, cada dependencia tiene un apartado, en este caso por si es transporte, si es el ambiente laboral, si es por sustancias únicamente tóxicas, está de esa manera disgregado. Entonces, en su momento se trató que, en base a una de las últimas versiones del libro Púrpura, tratar de establecer una normatividad de eje
y que de ahí cada una de las dependencias asumiera lo que le compete, ¿no? El asunto es que esa norma sí se elaboró, es un estándar, la 019, pero esa no se ha actualizado, entonces se quedó con una de las versiones anteriores. El marco normativo en México establece que al menos cada 5 años estas normas tienen que estarse revisando. Tenemos normas oficiales mexicanas que son o tienen un cierto grado de voluntariedad, y las normas oficiales mexicanas, que esas sí son normas mexicanas que son voluntarias, y normas oficiales mexicanas que esas sí son estándares internacionales, obligatorios, perdón. Entonces, de esa norma voluntaria se derivó otra, que es la 018, y esa establece el sistema global, pero únicamente para la parte laboral. Entonces, las otras dependencias no han establecido el mecanismo que les permita, vamos, ya no digamos con la última versión, siquiera con la versión mexicana que se tiene para poder estandarizar un mismo lenguaje. Lo que sí estamos buscando es que esto tenga una mayor posibilidad de ser flexible y más dinámico, que en función de los acuerdos o modificaciones que se establezcan a nivel internacional, la misma normativa también se adecue en ese sentido. Ahí creo que vamos un poco lentos, pero yo esperaría, repito, con esta nueva proyecto de ley en la gestión de sustancias químicas, hacer base, porque una de las consideraciones es el sistema global armonizado, y que en función de ello permita que cada vez que haya alguna modificación a nivel internacional en el sistema, eso baje a nivel local y permita ser más dinámico y más flexible, ¿no? Perfecto, Rubén, muchas gracias. Y voy a hacer la última pregunta para cerrar y como les digo, vamos a tratar de recopilar todas las preguntas que están acá y luego yo con los diferentes panelistas podemos responderlas a las personas que las han hecho y otras muchas las responderemos también, obviamente, en los próximos webinars que hagamos. La última pregunta la hace María Isabel Quintero y es, los países, sus países, tienen listados de laboratorios avalados para realizar análisis con estándares OCDE, con buenas prácticas de laboratorio OCDE. No sé, hay quien de pronto sí, si alguno quiere responder. ¿Pablo? En el caso de Chile no existe hasta donde yo lo sé, no existe una base de datos con los laboratorios que estén certificados, sin perjuicio de ellos, si es que son laboratorios que siguen buenas prácticas de laboratorio. En el sitio web de la OCDE están listados aquellos laboratorios, pero tendría que chequearlo en detalle. Pero no existe un registro oficial que yo sepa, y yo diría que existe en la práctica solo un laboratorio que ha implementado buenas prácticas de laboratorio en Chile. Perfecto, perfecto. Sí, en el caso de México, sí, cada ministerio ha establecido tiene un listado de laboratorios para cierto tipo de pruebas que deben de cubrir. Lo que también, como Pablo, desconozco si de alguna manera eso los vincula también con la parte de OCDE, ¿no? Entonces sí cumplen los estándares internacionales para cada dependencia, pero desconozco si esa vinculación se tiene. Perfecto. Sí, Camila. En Brasil tenemos por el website de Inmetro, que es un instituto del Ministerio de la Economía hoy, un listado de algunos laboratorios que cumplen requisitos de buenas prácticas. Entonces es posible consultar, yo creo que aún está activo. Hay un listado con estos laboratorios que siguen BPL. Perfecto, perfecto, Camila, muchas gracias. Bueno, y siendo muy estrictos en nuestro tiempo, porque sé que además las agendas de todos son muy ocupadas, quiero terminar aquí. Sé que hay muchas preguntas, ojalá este sea el inicio de muchas más actividades como estas. Creo que el COVID-19 nos ha dado la oportunidad de estar incluso más unidos a pesar de la distancia, de aprovechar estas oportunidades virtuales. Desde el Comité de la Industria Química de la ANDI queremos impulsar
que estas discusiones se sigan dando. De verdad, les agradezco mucho por aceptar esta invitación. A nuestros espectadores tuvimos alrededor de 150 personas en un inicio conectadas. La verdad es que tratándose de temas técnicos, creo que es una muy buena concurrencia a estos escenarios. Como les digo, tenemos una serie de webinars de estos temas para trabajarlos, sobre todo en el marco latinoamericano, porque si de lo que estamos seguros es de que entre más podamos compartir experiencias y entre más armonicemos en nuestras prácticas y nuestras regulaciones, va a ser mucho más positivo para nuestras empresas de la industria química. Entonces, cuenten con el comité, cuenten con la ANDI, y bueno, ojalá lo podamos repetir. Incluso para cerrar, les quería contar que dentro de nuestro foro latinoamericano, además que cuenta con el apoyo también de ICCA, vamos a generar unos webinars de gobierno, industria. Ese fue nuestro compromiso en el segundo encuentro de gestión de sustancias químicas que muy amablemente nos hospedó Rolando allá en Argentina el año pasado. Ojalá también podamos seguir repitiendo esos grandes eventos, ojalá en físico, pero pues si no nos lo permite la realidad del COVID, lo podamos hacer virtualmente. Creo que son espacios muy productivos y tenemos que seguir en esa marcha. Les iremos contando cómo se dan esos webinars también entre gobierno, industria, que creo que van a ser muy provechosos a nivel latinoamericano para la construcción armonizada de nuestras reglamentaciones. Entonces, les cuento que el 7 de julio también, para todos los que nos están aquí viendo, tenemos un webinar del Comité de la Industria Química con apoyo del programa de calidad de la cadena de químicos de ONUDI en Colombia sobre higiene y desinfección, y les estaremos también dando la fecha próxima para nuestro webinar latinoamericano también de desafíos en la implementación del sistema globalmente armonizado al que están todas muy invitados. Pablo, Camila, Rolando, Rubén, muchísimas gracias por estas 2 horas. Nos quedan muchas experiencias que tenemos que seguir compartiendo y que seguramente serán muy provechosas para la ANDI como asociación, pero también para todos los países y para todas las empresas en este camino que estamos emprendiendo. Entonces, gracias de nuevo, que tengan todos un feliz día. Muy amables. Muchas gracias. Gracias, Vale. Juliana. Nos vemos en una Bye, bye. próxima. Muchas gracias. Nos vemos. Bye, Gracias. bye. Chao.